Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Aquí estamos dándole gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es maravilloso y grande es su misericordia. En esta mañana quiero compartir con ustedes lo que es la voluntad de Dios. Sabe que este es uno de los temas más profundos de toda la Biblia. No se trata solamente de lo que Dios quiere, sino de la expresión de su carácter, su propósito, su deseo y gobierno sobre la creación. Además, también es comprender que la voluntad de Dios implica conocer su corazón, su plan eterno y cómo el creyente debe caminar en obediencia y comunión con Él. Así es que encontramos que en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y voluntad es Yafet. Y esto significa desear, complacerse, tener deleite o querer con agrado. Así es que esto describe una voluntad nacida del placer y de la satisfacción interior. Por ejemplo, dice en el Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Aquí entendemos, hermanas, que Jehová se complace en su pueblo. Aquí la voluntad de Dios no es fría, tampoco es mecánica. Nace de su amor y de su deleite. Razón, que significa favor, buena voluntad, aceptación, deseo agradable. Y esto implica una disposición favorable del corazón. Por ejemplo, en el Salmo 51:18, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Aquí encontramos la buena voluntad de Dios, que es razón. Este término revela que la voluntad divina también incluye gracia y benevolencia. Ahora, en el Nuevo Testamento entendemos y sabemos que está escrito en griego, y la palabra voluntad es telema, que significa determinación, propósito, deseo intencional, decisión soberana. No habla solo de emoción, sino de un propósito establecido. Por ejemplo, Mateo 6:10, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Es telema. Ahora, también encontramos boulema, que significa consejo deliberado, plan determinado o una resolución reflexiva. Y esto describe la voluntad divina como un plan sabio y eterno. Y mire lo que la palabra nos dice en Romanos 9:18 y 19. En el 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero dice el 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Así es que, hermanas, es para entender que Dios es soberano y Él hace su voluntad. Ahora, la voluntad de Dios en su naturaleza es que nunca se puede separar de Él lo que Él es. Su santidad, su amor, su justicia, su sabiduría, su gloria. Dios nunca desea algo contrario, hermanas, a su carácter. ¿Hay tipos de voluntad de Dios? Sí, claro que sí. Encontramos la voluntad soberana. Es aquello que Dios ha decretado y dicho, y nadie puede impedir. Por ejemplo, la creación, la venida de Cristo, el juicio final, el establecimiento del reino. Isaías 46:10 dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y aquí encontramos, hermanas, que es irresistible, que es perfecta y que se cumple completamente. También encontramos la voluntad moral. Es lo que Dios desea que el hombre practique. Por ejemplo, santidad, amor, justicia, obediencia. Sabe que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El hombre puede resistirse a esa voluntad.
Encontramos también, hermana, lo que es la voluntad permisiva de Dios. Dios permite ciertas cosas sin aprobarlas, y eso es lo que tenemos que tener en claro siempre. El pecado humano, las decisiones equivocadas, las rebeliones. Sin embargo, hermanas, Dios sigue siendo soberano y puede usar incluso esas situaciones para cumplir sus propósitos. Como por ejemplo José, cuando fue vendido por sus hermanos. Pero sabe que Génesis capítulo 50, verso 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, también encontramos lo que es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Jesús es la revelación perfecta de la voluntad del Padre. Por eso Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí Cristo mostró cómo vive un hombre sometido a Dios, cómo obedecer aún en medio del sufrimiento y cómo amar la voluntad del Padre. En el Getsemaní, hermanas, fue la máxima expresión. Lucas 22:42 lo sabemos, que dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí, hermanas, encontramos la humanidad real de Cristo, el costo de obedecer y la sumisión perfecta. También está la voluntad de Dios y el libre albedrío, porque la Biblia muestra dos verdades simultáneas. Dios es soberano, pero también el hombre es responsable. No son contradicciones, sino misterios que convergen en la sabiduría divina. Por ejemplo, la crucifixión de Cristo fue determinada por Dios, pero hombres pecaron al realizarla. Por eso Hechos 2:23 nos habla sobre de esto. Yo le invito a que usted lo lea si usted tiene el tiempo. Pero, ¿sabe cómo nosotras podemos discernir la voluntad de Dios? Esa sería una pregunta que a lo mejor muchos se han hecho. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo discernirla? Pues, hermanas, primero por medio de la palabra. La Biblia revela la voluntad moral y espiritual de Dios. Por eso en el Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nunca la voluntad de Dios, hermanas, va a contradecir las Escrituras. 2. Por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque el Espíritu, hermanas, convence, dirige, da paz y nos corrige. Así es que también por medio de la renovación de la mente. Romanos 12:2 nos dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe que la mente carnal no discierne correctamente la voluntad divina? Pero para eso tenemos que entender que debe haber frutos y confirmación. Dios confirma con paz espiritual, con sabiduría, con fruto y consejo sabio. Además también, hermanas, tenemos que entender que hay características de la voluntad de Dios, porque Romanos 12:2 nos dice y nos describe la voluntad de Dios. Dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Buena, ¿por qué? Porque produce vida y bendición espiritual. ¿Agradable? Sí, porque atrae plenitud al alma obediente. Perfecta, sí, porque no tiene error ni corrupción. Pero también hay obstáculos para conocer la voluntad de Dios. ¿Cuáles serían estos? El pecado, hermanas, el orgullo, la impaciencia y la mundanalidad. ¿Por qué el pecado? Porque el pecado endurece el corazón. ¿Por qué el orgullo? Porque querer imponer nuestra voluntad no está bien. La impaciencia, ¿por qué? Porque querer respuestas inmediatas. La mundanalidad es porque la mente se conforma al sistema del mundo. Y eso puede haber un obstáculo para nosotras poder entender y conocer la voluntad de Dios. Ahora, hermanas, la voluntad de Dios en cada una de nosotras que ya hemos creído, Dios desea que nuestro carácter sea transformado, que nosotras vayamos tomando la forma de Cristo
y Él quiere llevarnos a una madurez espiritual. Por eso Efesios 5:17 nos dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así es que la voluntad de Dios culminará completamente en el reino eterno. Por eso Apocalipsis muestra la derrota final del mal, la restauración de todas las cosas y el cumplimiento absoluto del propósito divino. Así es que hay diferencia entre la voluntad de Dios y los deseos humanos. Muchos confunden emociones, ambiciones y deseos personales con la voz de Dios. Pero sabe que Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso la voluntad divina debe probarse espiritualmente. Así es que, hermanas, la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero esto incluye a veces espera, a veces dolor, a veces procesos o a veces hasta negación propia. La voluntad de Dios siempre tiene un propósito. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que esto enseña que Dios obra en todas las cosas para bien. Así es que obedecer la voluntad de Dios, mis hermanas, trae una transformación. La obediencia cambia, el carácter cambia, la mente cambia y las prioridades también cambian. Así es que nos dice también Santiago 4:15. Debemos de decir, si Dios quiere, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Reconocer la soberanía divina es maravilloso. Hágase tu voluntad, debemos decirle, como dice Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Esto es una oración de rendición. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad divina tiene un valor eterno. Hermanas, la voluntad de Dios no es solamente un destino o una decisión específica, es la manifestación del corazón de Dios hacia su creación y sus hijos. Reconocer su voluntad implica una relación con Él, una renovación espiritual, obediencia y una sensibilidad al Espíritu Santo. La voluntad de Dios no es una carga para destruirnos, sino el camino perfecto para conformarnos a Cristo y llevarnos al propósito eterno. La pregunta más importante no es ¿qué quiero hacer?, sino ¿qué desea Dios formar en mí mediante su voluntad? Pero déjeme le comparto una anécdota en el día de hoy. Durante el genocidio en Ruanda, en el 1994, 8,000 personas fueron asesinadas en solo 3 meses aproximadamente. Y entre los sobrevivientes estuvo una mujer llamada Immaculée Gigabisa. Y esta mujer cuenta que cuando comenzó la violencia, se escondió junto con otras mujeres en un baño diminuto, muy pequeño, de una casa pastoral. Y permanecieron ahí cerca de 90 días en completo silencio, mientras que afuera buscaban personas para matarlas. Ella contó que el miedo era tan intenso que apenas podían respirar. Escuchaban pasos, gritos y amenazas muy cerca del lugar donde estaban escondidas. En medio de esa oscuridad comenzó a orar constantemente, aferrándose a Dios, aun cuando no entendía lo que estaba pasando. Lo más impactante ocurrió después de que sobrevivió. Cuando finalmente salieron y descubrió ella que gran parte de su familia había sido asesinada, tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con uno de los hombres responsables. Muchos esperaban odio o deseos de venganza. Sin embargo, ella lo miró y le dijo, te perdono. Ese momento impactó profundamente a quienes estaban presentes. Immaculée explicó después que el odio la había destruido también a ella.
y que solo el perdón de Dios le permitió seguir viviendo. Más tarde escribió un libro titulado Live to Tell, que quiere decir sobrevivir para contarlo. Y ella relata su experiencia y cómo la fe la sostuvo en medio del horror. Esta historia muestra que la voluntad de Dios puede sostener a una persona incluso en el sufrimiento más profundo. El perdón tiene un poder transformador y la fe no elimina las pruebas, pero sí puede cambiar el corazón en medio de ellas. Y esta anécdota, hermanas, es verídica, es algo que sucedió realmente. Pero en esta hora yo le invito a orar. Amado Dios, venimos delante de ti, Señor, con el corazón abierto, como siempre lo hacemos, Dios. Queremos mostrarnos delante de ti sin máscaras y sin orgullo, porque tú conoces nuestras luchas, nuestros pensamientos, nuestras heridas, y aún así, Señor, nos sigues amando. Señor, rompe toda dureza en nosotras, arranca el miedo, la duda y todo aquello, Señor, que nos pueda apartar de tu voluntad. Te pedimos, Señor, que enciendas nuevamente el fuego de tu Espíritu Santo dentro de nuestra vida, que no permitas, Señor, que vivamos una fe fría, una fe superficial o una fe distante. Queremos conocerte de verdad, Señor, y caminar cerca de ti. Danos las fuerzas cuando sintamos que no podemos más. Levántanos, Señor, en esos días de batalla y enséñanos a confiar aún cuando no entendamos el proceso. Que nuestro corazón, Señor, no dependa de las circunstancias, sino de tu presencia. Señor, limpia nuestra mente de toda ansiedad, de todo pensamiento negativo y de toda voz que quiera destruir nuestra paz. Declaramos que tú eres más grande que cualquier problema, más fuerte que cualquier tormenta y más poderoso que cualquier oscuridad. Señor, haznos sensibles a tu voz y que podamos discernir tu voluntad y obedecerte aún cuando el camino sea difícil. Forma en nosotras un carácter parecido al de Cristo, humilde, Señor, llenas de amor, firmes en la verdad y dispuestas a servir. Señor, te entregamos nuestros sueños, nuestro futuro, nuestra familia, cada área de nuestra vida y te decimos, Señor, por favor, abre puertas que vienen de ti y cierra y aléjanos de las que no nos llevarán a tu propósito. Guárdanos del mal, Señor, y dirige nuestros pasos, por favor. Y si alguna vez, Señor, nos debilitamos, recuérdanos que tu gracia es suficiente y siempre estás ahí para sostenernos. Y gracias te damos, Señor, porque nunca nos has olvidado en medio de nuestras luchas. Así es que hoy declaramos, Señor, que no viviremos dominadas por el temor, porque tú estás con nosotras. No caminaremos solas, Señor, porque tu mano nos sostiene. Y no retrocederemos, Señor, porque tu propósito es mayor que nuestros límites. Así es que te decimos en el nombre de Jesús, gracias, mi amado Dios, porque tú eres hermoso. Y aquí estamos, Señor, porque queremos hacer tu voluntad. Gracias, mi amado Dios. Amén, amén y amén.